Los desastres económicos y medioambientales no son una causa, sino una consecuencia. Así al menos lo piensa un banquero poco común, Ettore Gotti Tedeschi, economista, financiero y exdirector del Instituto para las Obras de la Religión, el Banco del Vaticano. En una entrevista con Euronews, Tedeschi asegura que la economía y la fe cristiana caminan de la mano. El Banco del Vaticano fue acusado de blanqueo de dinero. Señor Ettore Gotti Tedeschi, bienvenido y gracias por acompañarnos en Euronews. Usted fue el presidente del Instituto para las Obras de la Religión del Banco del Vaticano durante el pontificado de Benedicto XVI. Entonces pidió ayuda para limpiar las finanzas vaticanas y que así éstas pudieran pasar a formar parte de la lista blanca. ¿Por qué el Vaticano no aceptó el plan? En primer lugar, muchos no entendieron lo que sucedió después del 11 de septiembre de 2001, ni comprendieron que la nueva normativa internacional que rige los sistemas bancarios sería mucho más estricta. Segundo, muchos temieron una pérdida de soberanía al aceptar esa nueva regulación. Tercero, una cuestión cultural. La mayoría cree que los controles no son legítimos, porque en el Vaticano hay hechos y eventos susceptibles de protección, y por tanto hay una confusión entre guardar un secreto por un lado y la privacidad por otro. No entienden que en el contexto en el que vivimos la falta de controles internos lleva a más controles externos. Y en cuarto lugar, hay quienes piensan que una legislación contra el lavado de dinero se traduciría en una pérdida de credibilidad del Santo Padre. El principal problema en este debate y lo que más me decepciona es que los 9 puntos que argumentaron para mi expulsión son totalmente falsos. Pedí una investigación urgente sobre esos 9 puntos, pero nunca se realizó. Un daño grave que la Iglesia no quiera conocer la verdad, mi verdad. Cuando se le despidió de forma tan fulminante, temió por su seguridad. Incluso llegó a redactar un expediente con documentación sensible del Vaticano. Los hechos discurrieron de una manera muy diferente, pero este es un asunto encomendado al fiscal, del que prefiero no hablar. El informe periódico del Comité Moneyball para la evaluación de las medidas contra el lavado de dinero ha visto siempre muchas lagunas en las finanzas del Vaticano, en especial en el ámbito del blanqueo de dinero. ¿Cree que el Papa Francisco es capaz de resolver esto? Secondo lei, Papa Francesco ce la farà a rimettere le cose a posto? En el momento de mi mandato como presidente de la Banca Vaticana, Moneyball hizo 2 inspecciones importantes. La primera en noviembre de 2011, cuando analizó lo que habíamos hecho el año anterior. Su opinión fue muy positiva. Luego, en diciembre de 2011, un mes después de la ley, cambió su visión. 4 puntos de la ley habían cambiado y, en particular, el papel de la autoridad de control. El escándalo Batileaks saltó en ese momento y un banco, JP Morgan, cerró su cuenta en el Vaticano con una enorme repercusión mediática. Moneyball regresó a Italia en abril de 2012 y escribió que se había dado un paso atrás. Pero un mes más tarde yo ya estaba fuera. ¿Cree que continúa la malversación de fondos en el Banco del Vaticano? Lo desconozco, pero si no hay una ley, si los procedimientos no se aplican allí y no hay supervisor, es obvio que hay un riesgo. ¿Pero cree que Francisco podría resolverlo? Si el Papa Francisco quisiera realmente tomar acción y no simplemente hacer declaraciones de reformas a lo Matteo Renzi, debería haberse preguntado lo que ocurrió. Hollywood ha llegado a denunciar el cinismo penal de las altas finanzas en Estados Unidos en lo referente al alto riesgo, los activos tóxicos. En su opinión, ¿cree que son suficientes las buenas intenciones de un banquero para neutralizar las gravosas consecuencias de esas acciones?
Per disinnescare le conseguenze letali delle sue azioni. En este caso, el colmo del cinismo no proviene tanto de la industria bancaria como de los políticos, que en su lucha contra la crisis, la caída del PIB y con la esperanza de reducir la deuda sin un desapalancamiento adecuado, deja el campo libre al insaciable instinto bancario, deseoso de actuar por su cuenta. La responsabilidad es personal. No existe la responsabilidad colectiva. Cada persona debe saber si lo que hace es o no bueno para él y el bien común. ¿Cómo se puede permitir que un banquero reciba bonos de productos financieros tóxicos y siga evadiéndose de la justicia? Si quiere una explicación de carácter técnico, es muy simple. Desde el punto de vista moral, mi opinión es que nunca se debería hacer un bono de esa manera y si el banquero los ha recibido, debería devolverlos. Las decisiones económicas se toman entre Nueva York y Washington. A Bruselas se le envían las conclusiones con una nota adjunta que dice para su ejecución. Esto es lo que usted aseguraba en un libro publicado junto con el periodista Paolo Gambi. Y me pregunto, a nivel internacional, ¿Europa no cuenta nada? Creo que hoy deberíamos hacernos nosotros esa pregunta. ¿Quién es el que cuenta? Hoy en día nadie sabe dónde está el poder. Europa podría tener la ventaja de ser un punto de equilibrio y respaldar la estrategia de Estados Unidos, muy preocupados del desmesurado crecimiento de Asia. Europa podría tomar sus propias decisiones. Yo creo que Europa es un elemento clave en este momento en la reorganización geopolítica de poderes, pero ¿qué es Europa? ¿Quién decide en Europa? Si Europa es la Europa de Bruselas, mal empezamos. Pero si Europa es Alemania, entonces peor me lo pones. El tiempo está desarticulado, escribió Shakespeare en Hamlet. Lo que resume en pocas palabras lo que hemos visto durante siglos en los dominios del mundo. ¿Cree de verdad que la religión y la moralidad pueden arreglar las cosas? No hay religión que imponga un sistema cultural. No se puede imponer nada. Debemos creer individualmente y de manera responsable. Lo que es bueno y lo que es malo está dentro de nuestra libertad personal, de ahí el papel importante de liderazgo que desempeña la Iglesia en el mundo y que a mi juicio se ha perdido durante los últimos 30 años. Esta carencia se ha trasladado a la gran mayoría de líderes políticos y economías internacionales que han perdido el sentido de la vida. ¿Y qué ocurre si ya no tengo ese sentido de la vida? ¿Cómo puedo dar sentido a mis acciones? Señor Gotye Tedeschi, gracias por acompañarnos en Euronews. A ustedes ha sido un placer. Grande onore e piacere.